Buenas noches todos mis hermanos. Les mando un saludo a todos, ¿cómo están? Les digo mis hermanos porque somos hijos de Dios. Doctora Saucedo, qué gusto saludarla, ¿cómo estamos? Sí, Berta, qué gusto volvernos a podernos saludar por lo menos por este medio. Sí, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Eric Ibere? Carlos Lucero, ¿qué tal? Eli, buenas noches. Rocío ya por aquí por Facebook. Citlali, Diana, ¿sí? Hola, qué gusto saludarlos a todos. Por lo menos por este medio, de veras que sí da gusto ver sus nombres, sus fotografías, el saber que estuvimos mucho tiempo juntos y vamos a seguir juntos. Katy Camarillo, sí. Yo creo que sí es bueno ponerse la foto porque nos da ese recuerdo a todos de es como somos, ¿sí? Ángeles, cómo estamos, ¿sí? Sí. Gracias a Dios, que sea el Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad, es muy importante, ¿sí? Sí, qué gusto ver a Lilia, que el otro día junto con su hermana nos ministró. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿sí? Qué gusto saludarte, qué bendición. Alicia, buenas noches. Marinita, buenas noches a todos, ¿sí? Georgette, buenas noches, ¿sí? Marilena Cardoso, ¿sí? ¿Sí? Primero Dios, el Señor nos puso una prueba y está desarrollando en nosotros paciencia. Está desarrollando en nosotros paciencia, sabiendo que la paciencia va a tener su obra completa en nosotros para que seamos perfectos y cabales, ¿sí? Vamos a ser perfectos. María Elena y Pidio, qué gusto saludarlos, sí, buenas noches, sí. Es que María Elena, cuando pones Cardosar, pues no te ubicaba. Bueno, sí, el otro día sí me acordaba de eso, pero a veces por apellidos algunos no, otros sí, en fin, vamos variando. Otros nada más nos acordamos con el nombre de pila, ¿no? ¿Sí? No debe Reddy ni nada, sino el puro nombre de pila. Marcela, ¿qué tal? Pidio ya se unió también, así es que vamos a dar gracias, mis hermanos, para que nos alcance el tiempo. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero. Señor, ayúdanos, Padre, danos que todo lo que hablemos solamente venga de tu Espíritu Santo, la revelación que viene del cielo. Te pedimos, Señor, nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, por tu misericordia, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu buena voluntad para todo este propósito. Te damos gracias, mi Dios, por esa esperanza viva a la que tú nos has llamado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal, linda Perla? Qué gusto saludarlos. Bueno, vamos a recordar un poquito el tema de ayer. El estudio que estamos haciendo es qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. El tribunal de Cristo y el trono blanco, aunque se siente de alguna manera muy obvio, porque es el tribunal de Cristo, porque entonces Cristo, el tribunal de Cristo va a juzgar a su iglesia. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Carmelita, ¿cómo están? Alfredo, por ahí. Entonces, el tribunal de Cristo es para la iglesia. ¿Y por qué es para la iglesia? Si ya nos compró con su sangre preciosa y nos limpió de todo pecado. Sí, en el Espíritu. En el Espíritu Dios te puso, fuiste renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. Entonces ahí Dios puso en tu corazón un espíritu nuevo, ¿sí? Te llevó el Padre Celestial cuando naciste de nuevo, te llevó hasta las partes más bajas en el momento que nuestro Señor Jesucristo te llevó a la cruz,
bajaste hasta las partes más bajas de la tierra y ahí se quedó tu hombre viejo, ahí fue clavado en la cruz, el acta que nos era contraria, Él la clavó en la cruz y asimismo nos hizo resucitar juntamente con Él. Juntamente con Él, o sea, tú y yo, el Señor Jesucristo no resucitó con su pura cabeza, resucitó con su cuerpo. Aquí está uno de los grandes misterios, dice. Entonces yo desde hace 2000 años ya iba en el cuerpo de Cristo. No, cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio un espíritu nuevo. Ese momento para Dios, que es el alfa, el omega, que un día son 1000 años y 1000 años son un día, para Él no hay motivo ni problema de que se muevan los tiempos, ¿sí? Por eso a veces decimos, Señor, que este año nos vaya bien. Pues el Señor ni los tiempos, Él se mueve, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, ¿no? Entonces, tú y yo somos salvos en el espíritu, pero tenemos un alma y vivimos en un cuerpo donde está la concupiscencia, es decir, donde somos tentados por el enemigo. Ahí somos tentados y entonces tú en tu alma decides si pecas o no pecas. Mira, vamos aquí al libro de Santiago, ¿sí? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, las pruebas que vamos pasando, Dios las permite. Recuerda, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y vimos la Trinidad completa, cuando Él se bautizó, que Juan el Bautista lo bautizó, y entonces en ese momento dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Estaba la presencia del Padre Celestial, estaba el Señor Jesucristo como hombre y se vio como en forma de paloma descender al Espíritu de Dios. Ahí está la Trinidad preciosa manifestada en ese momento. Pero después de que Él salió de ahí, dice que fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo para que fuera tentado por el diablo, ¿sí? Entonces el Señor permite que seamos tentados para ir siendo aprobados, para ir viendo nuestro crecimiento espiritual. Entonces, una vez que tú naces de nuevo, en ese momento eres hijo de Dios, tienes un espíritu nuevo, pero tienes un alma que tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y Dios te deja en este cuerpo lleno de concupiscencias, como dice Pablo en el libro de Romanos. Mira, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice en Romanos 7, ¿no? Entonces, él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice de pecado, de muerte, porque es un cuerpo de muerte. No es que esté el pecado aquí, sino aquí está la concupiscencia en este cuerpo. Entonces el enemigo viene y te tienta, y el mismo Señor a veces te lleva para que seas tentado, porque te quiere probar en tu crecimiento espiritual, para que tú mismo veas que tanto has librado la prueba, ¿sí? Entonces, cada vez que el Señor te mete en una tribulación, es para mejorarte, es para probarte. Mira, en el mismo libro de aquí de Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos. Si alguno ya no ofende en palabra, este es un varón que perfecto, también dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo refrenarlo? Porque en el cuerpo está la concupiscencia, está todas nuestras debilidades, ¿sí? Todas nuestras debilidades están ahí, y entonces tú y yo tenemos que ir creciendo espiritualmente para poder, ¿sí?
para poder realmente vencer. Por eso el Señor a las 7 iglesias de Asia, que sí existieron en Asia, pero que también es la narrativa del Señor Jesucristo, de todo lo que le iba a pasar a la iglesia desde que Él regresó a la diestra del Padre. Ahí vienen narradas todas esas iglesias, ¿sí?, de las cuales 5 ya pasaron y quedan 2 iglesias vigentes, ¿no? Entonces, a esas 5 iglesias les habla el Señor, le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Al que venciere, a las 7 iglesias le dice, o sea, todos los hijos de Dios, hay que vencer, ¿sí? Así es que tenemos que ser unos varones perfectos, como es nuestro Dios, que es perfecto. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué existe el tribunal de Cristo? Pues porque el Señor va a venir a evaluar todo lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Dice en 2 Corintios 5:12, una cosa así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Y por qué en el cuerpo? Porque en el cuerpo fuiste tú que venciste este cuerpo de pecado. Es decir, tú tienes que vencerlo estando en el cuerpo. Aquí está tu propia lucha, ¿no? Aquí está tu propia lucha para poder terminar con el pecado o terminar con la concupiscencia. Recuerda, aquí en Santiago dice claramente que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está hablando de los cristianos, ¿sí? Así es que dice: sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia debilidad, concupiscencia, es atraído y seducido. Es decir, el diablo te va a poner en la tentación y eres atraído y seducido, y es el momento de pasar la prueba y doblar rodilla y orar y ser librados. Pero aquí dice en el versículo 15: entonces, cuando la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿y en dónde se concibe el pecado? En el alma, en esa alma que tiene que ser renovada. En ese momento tiene que ser renovada tu alma para que se vista del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, cuando tu alma llega a concebir, es decir, le hace caso a tu concupiscencia que está en tu cuerpo, entonces da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, ¿sí? Así es que el Señor dice en su palabra: no, ya no peques, no le des lugar al diablo. El que hurta, ya no hurte más. El que se airea, no le dé lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, todo eso todo lo que es la carne, pleitos, celos, contiendas. Cuando tú caes en ira, cuando dices: me ganó mi carne, ¿sí? Yo ya no quería enojarme y me ganó en gritería, me emborraché, me volví a ver lo que no debía de ver, en fin, todo el momento que volvemos a caer es concebido este pecado, y una vez dice: una vez que se da luz, ¿sí?, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, cuando se hace, entonces da luz a la muerte, ¿sí? Pero sabemos que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Y entonces nosotros vemos que el mismo Pablo termina diciendo: miserable de mí, y explica él que la ley del pecado y de la muerte está en sus miembros, está aquí en nuestros miembros, en esta carne, está esa ley del pecado y de la muerte, ¿no? Aquí
Dice aquí en Romanos 7, ¿sí? 21, así que queriendo yo hacer el bien, porque tu espíritu ya está dando fruto de amor, de gozo, pero tiene que concebirlo también tu alma para hacerlo, ¿no? O sea, tu espíritu ya tiene ahí, desde que naciste de nuevo, tú tienes espíritu nuevo y tienes la palabra ahí en el espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios es el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y al ser un espíritu con Él, pues, ¿quién más va a saber toda la palabra sino el mismo Señor que está ahí? Entonces la palabra ya está en nosotros, ¿sí? La palabra está en nosotros y ese espíritu ya está dando fruto de amor, de gozo, de paz. Pero cuando tú la recibes en tu alma, la empiezas a poner por obra, la gente dice, sí que cambiaste. Sí que cambiaste tú, ya no eres el mismo, ¿sí? Pero hay otras cosas que somos débiles, por eso Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Hallo qué? Esta ley que el mal está en mí, es una ley, o sea, una ley no la puedes quitar, no la puedes quitar. Dice, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, yo voy a la iglesia y me gozo, prendo mi Instagram y mi Facebook y gloria a Dios, y me acabo de pelear con mi hijo, y me acabo de pelear con mi sobrino, pero eso sí, en la noche estoy orando, Señor bendito, que el otro no. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿no? Contra la ley de mi mente ya quiere hacer lo bueno, pero se revela y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva al pecado, ¿sí? Pero aquí dice aquí en el capítulo 8 de Romanos, dice, porque la ley del espíritu de vida, eso es bien importante, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley está en tu espíritu. Entonces tenemos dos leyes, en este cuerpo hay una ley y en este espíritu hay una ley. En nuestro espíritu está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y aquí en este cuerpo está la ley del pecado, de la muerte. Veo esta ley, ¿no? Las dos son leyes, pero gloria a Dios por la obra que Dios hizo en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, para poner esa ley del espíritu de vida que te puede sacar adelante, porque dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces tú puedes entregar, tu vida puede cambiar para que estando aquí en esta tierra, tú seas igual que nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Aquí te lo dice, mira, vamos aquí a Primera de Juan. En Primera de Juan dice que así como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Dice aquí, dice en Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ese amor que está en nosotros, que es el mismo Espíritu de Dios y es toda la palabra en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, o sea, en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, o sea, tenemos que ir ya confiados de que cambiamos. ¿Quién es el mismo que puede ver si cambió? Pues tú mismo. La gente lo va a notar. Dices, fulanito de tal es benigno y fulanito de tal no te va a ofender, siempre te va a guiar. Los justos van a heredar la tierra. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, tú tienes que vencer estando en este cuerpo. En este cuerpo tú tienes que vencer. Por eso dice, muchos ofendemos muchas veces. Quien no ofende, estando ya en este cuerpo, ese ya es un varón un varón perfecto. Por eso Pablo se preocupaba mucho de ya no pecar, ¿sí? Porque dice el Señor Jesucristo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿sí?
vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿sí? Así es que por eso Pablo estaba muy preocupado, decía, a mí no me voy a dejar gobernar por esta concupiscencia. Yo sé que el enemigo va a venir a tentarme y que Dios va a mandar tentaciones y me va a llevar a que yo sea tentado, pero no porque Dios sea malo, porque Dios nos quiere llevar al cielo. Entonces ahí es donde está el tribunal de Cristo. Entonces aquí hay un gran misterio. ¿Qué sucede con todos los cristianos? Hay cristianos que crecen, otros no crecen, otros les tocó dejar el cuerpo apenas recibiendo a Cristo en pocos días. Entonces vemos diferentes condiciones, y una de las que más ponemos de ejemplo es pensar en esto, ¿sí? Piensa tú en esos dos personas que estaban en la cruz con el Señor Jesucristo. Los dos estaban sentenciados a muerte por las cosas malas que habían hecho. Estoy de acuerdo, el que no creyó, dijo, ese se va al Hades. En el momento que falleció, se fue al Hades porque no creyó. Pero el otro también estaba en la cruz y le dijo, cuando estés en tu reino te acuerdas de mí. O sea, le dijo, cuando estés en tu reino. Y entonces ahí estamos viendo otra vez claramente, cuando estés en tu reino y te acuerdas. Ese creyó y en ese momento fue salvo, porque creyó y Dios es fiel. Pero el Señor le contestó, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, de cierto te digo que mañana te vas conmigo allá con mi Padre Celestial, ahí vamos a estar en el tercer cielo. Desde luego que cuando una persona muere y es cristiana y es hijo de Dios y fue nacido de una simiente incorruptible, su espíritu va al cielo con el Padre, su espíritu. Su alma es la que duerme, porque el cuerpo, pues esa se la comen las lombrices, ¿no? El cuerpo está esperando ser recubierto, el alma está esperando ser recubierta de un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces esa persona, como estamos viendo, pues no tuvo tiempo de luchar contra su pecado, estaba muriendo ahí. Entonces aquí hay grandes misterios, mis hermanos, ¿no? Recuerda, entonces, hay una parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 vírgenes habían dormido. Es decir, esas 10 vírgenes habían dejado el cuerpo. Las 10 eran cristianas, pero hubo 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas, ¿qué hicieron cuando estuvieron en el cuerpo? Tomaron aceite, pero las insensatas, cuando estuvieron en el cuerpo, no tomaron aceite, ¿sí? Por eso dice que llegó el Señor y las despertó. Mira, vamos aquí a Mateo 25. En Mateo 25 nos narra esa parábola de las vírgenes. Aquí dice la palabra de Dios, dice, todas, dice, entonces el reino será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿sí? Todas fueron despiertas, ¿sí? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían un espíritu nuevo, pero no tomaron el aceite, que es la palabra de Dios, para ser transformados y para que Dios nos vaya probando. No tomaron consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ese aceite lo tomaron en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿sí? Renovaron su mente, esa vasija. Ese es el alma donde estás recibiendo la palabra de Dios. Y dice, y tardándose el esposo, ¿sí?, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, aquí está la primera parte de Mateo 25, 1, 2 y 3 están en el cuerpo, pero
unas estando en el cuerpo no quisieron tomar aceite, o sea, no quisieron crecer espiritualmente, fueron desviados quizás por doctrinas erróneas, no crecieron espiritualmente, no hubo fruto, por el fruto los conoceréis. Entonces no hubo fruto, y al no haber fruto, entonces, tardándose el esposo, pues les tocó dormir. Estas 10 vírgenes les tocó dejar el cuerpo, como muchos hermanos vamos viendo que van dejando el cuerpo, ¿no? Me recordar ahorita, por ejemplo, a la hermana Marta Myers, o sea, le tocó dejar el cuerpo, pero eso fue una virgen sensata, siempre estuvo tomando su aceite del Señor, ¿no? Pero tardándose el esposo, todas cabecearon y todas se durmieron. Todas salieron a recibir al esposo, pero pues el esposo no vino, entonces les tocó dormir, ¿no? Y dice en el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, ¿sí? Salir a recibirle. Entonces aquellas se levantaron todas, o sea, todos los cristianos que dejemos el cuerpo, vamos a ir a dormir y vamos a ser despertados. Pablo está esperando ser despertado, Pedro está esperando ser despertado, porque ellos durmieron, ¿sí? Su espíritu está con el Señor, ¿eh? Ahí se están gozando con el Señor su espíritu, pero en su alma están durmiendo, esperando el ser revestidos de esa habitación celestial, el ser revestidos para ir al cielo en ese arrebatamiento. Pero van a pasar también ellos al tribunal, ¿no? Pero dices, para que tengamos confianza en el día del tribunal, como dijo Pablo, ahora he terminado la batalla, así es que estoy en espera nada más de que el Señor me dé la corona que prometió para todos los que le amamos. Amar a Dios es obedecer a Dios. Y entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron todas sus lámparas. Las insensatas, ya te acuerdas, le dijeron a las prudentes, danos de tu aceite. No te puedo dar aceite, no te puedo dar aceite, este aceite es interno, este aceite cambia tu alma, yo no te lo puedo dar, tú tienes que tomarla, ¿sí? Y entonces le dijeron, vayan y consigan aceite, y se fueron a conseguir aceite, ¿sí? Y entonces las que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas, ¿sí? Dice, y mientras ellas iban, el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esas fueron las que se fueron al cielo, y las insensatas se quedaron a conseguir el aceite. Es decir, como hemos dicho muchas veces, se quedan a la tribulación. ¿Por qué? Pues porque cualquiera diría, pues yo creo que a mí no va, ¿qué tal si dejo el cuerpo antes y ya no me quedo a la tribulación? Al fin no crecí, el Señor me dijo que soy salvo, pero ya no me quedo a la tribulación. No, por algo puso ese versículo el Señor, que las 10 durmieron. Las 10 durmieron. ¿Y por qué pone 10 y no 12? Porque 2 están en el cuerpo. 2 están en el cuerpo, y el uno será tomado y el otro será dejado, dice el Señor, cuando venga ese arrebatamiento. Entonces, en la tribulación, con cuerpo, sin cuerpo, van a ser disciplinadas todos los cristianos, y aquel que no sea disciplinado y no acepte la disciplina, sufrirá pérdida también, o sea, perderá. Por eso ya dicen, cuando empieza a hablar el Señor Jesucristo de la tribulación, dice en el Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Entonces van a tropezar muchos unos con otros y se van a aborrecer. Entonces, mis hermanos, un tribunal es para juzgar, no le demos otro nombre. Es un tribunal de amor, ¿no? Desde luego que es de amor, porque el Señor Él es amor, pero es severo, y va a preguntar, ¿qué hiciste desde que te di a mi Espíritu Santo? Te di un espíritu nuevo, ¿qué hiciste con él? Así es que
Al que venciere se va a ir al cielo, el que no venciere se va a quedar aquí a esa tribulación a conseguir su aceite. Entonces, aquí vemos en Apocalipsis estos dos momentos en los cuales el Señor habla de las dos que están de todos estos que se quedaron a la tribulación. Mira, cuando acuérdate, ¿quién es el único que puede abrir los sellos? Es el Señor Jesucristo. Y al abrir los sellos empieza la tribulación. Y vienen los cuatro, cada uno de los caballos bermejos y todo esto, que salen a matar, a quitar la paz de la tierra, y empieza a suceder todas estas cosas, ¿sí? Y entonces, cuando inicie la tribulación, nosotros los de Palabra de Vida hemos tenido más el concepto, aunque también tú eres, que seas guiado por el Espíritu de Dios, pero para nosotros, o por lo menos para mí, en mi convicción y en todo lo que me ha revelado, que para mí ya casi es una doctrina, veo muchas maneras que el Señor, antes de iniciar la tribulación, nos va a arrebatar para aquellos que alcancen corona. ¿Sí? Aunque reconozco que le dice a la iglesia de Filadelfia, que dice que yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, también da a entender que estaremos ahí. No quiero de ninguna manera decir esto, pero por muchos versículos que hemos leído en todo el tiempo que hemos visto Apocalipsis, yo considero que cuando inicie la tribulación, que es el siglo 7, el parteaguas es el arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, aunque hagan películas donde los aviones se estrellan y los coches, y que porque muchísimos se fueron, pocos son los llamados, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué tal, Mari Villanueva? ¿Cómo estás? Pati Arreola, Ingrid, te saludo a varios aquí. A Lucy, qué gusto saludarte. A Rosario, sí, qué gusto saludarlos a todos. Continúo, mis hermanos, porque si no, nunca vas a llegar al trono blanco. Entonces, mis hermanos, todos estos hermanos que se quedan a la tribulación ya no fueron al cielo, sí, porque mira, aquí en Apocalipsis 6, ya vámonos hasta el quinto sello, ya sabemos que vienen hambres, pestes, viene una prueba tremenda para todo, por lo cual yo digo, Señor, yo no creo que tú vayas, que tú despiertes a Pablo y a todo, porque muchos dicen es que el arrebatamiento va a ser a la mitad, el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación, y entonces yo digo, entonces Pablo, Pedro y todos ellos van a ser despertados para llevarlos a la tribulación. No, ellos van a ir al cielo junto con todos aquellos que ganemos corona. Por eso nuestra meta es ganar esa corona. Así es que dicen en Apocalipsis 7:9, cuando abrió el quinto sello, ¿sí? Recuerda que con el sexto, simplemente con él, se le dice, el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces tú imagínate, tú te esfuerzas para vivir una vida santa, para haber dominado tu pecado y todo, y el Señor te va a dejar ahí para que estés viendo cómo están matando a la cuarta y a la quinta parte de la tierra. Ya por eso te está probando ahorita en todo el tiempo de la gracia, ¿no? Pero aquellas vírgenes insensatas que se quedaron, aquí las vemos en donde dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ya tenían. El testimonio, que es importantísimo, mis hermanos. Muchas veces las iglesias, los hermanos están hablando de su testimonio, de lo que el diablo los zarandeó y cómo eran, y hermano, y era borracho y llegaba y me drogaba y le veía.
Oh, ¿por qué no predicas tu nuevo testimonio? Que no necesitas predicarlo, necesitas ponerlo como ejemplo, que todo el mundo diga, ese hombre cambió, habla en amor, es benigno, es amor, es dador, es misericordioso, no, es manso y es humilde como nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que es el testimonio que tenemos que tener, pero qué impresionante, esta iglesia, estos que se quedaron en la tribulación, estas 5 vírgenes insensatas, aquí dice que cuando se abrió el 5º sello, se vio bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque ya estaban bajo el altar, ¿sí? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, vestiduras de lino fino, y se les dijo, descansen. Vírgenes insensatas, descansen. Todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, que son los que van a estar en la gran tribulación, donde Dios va a salvar a su pueblo, ¿sí? Los va a hacer doblar la rodilla, ¿sí? Entonces, quiere decir que el tribunal de Cristo ya sucedió. O sea, en este momento que se quedaron en la tribulación, ya llegó el Señor y juzgó y le cerró la puerta a los insensatos. Pues el tribunal de Cristo es para la iglesia y no es un tribunal de amor. Es un tribunal para juzgar. Al que venciere le daré que se siente conmigo como yo me he sentado. Amén. Así es que ahí en ese momento los que alcancen corona se van al cielo y se quedan en el cielo, y en la tierra se está llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación. Y ahí está nuestra esperanza viva, como dice Primera de Pedro. Tenemos nosotros ese premio tan hermoso de ir al cielo, esa esperanza viva en la cual el Señor nos dará. Mira, Primera de Pedro dice aquí, para una herencia que vamos a tener incorruptible, sin contaminación, sin mancha, reservado en los cielos para vosotros. Que por eso tú estás guardado aquí por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar esa hermosa salvación. Estás para poder alcanzar, para que una vez que la alcances, estando en el cuerpo, ¿sí?, tú estés convencido como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Así es que, mi hermano, yo también digo, a mí, como me ha hablado el Señor, voy a golpear mi cuerpo si es necesario, pero lo voy a poner en servidumbre, no sea que buscando esa hermosa salvación yo venga a ser descalificado. Yo me quiero ir al cielo, ¿sí? Todos mis hermanos debemos anhelar esa esperanza viva, ¿sí? Entonces la iglesia se va a formar la Nueva Jerusalén. Por eso cada vez que escuchas la palabra de la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, y la Nueva Jerusalén somos nosotros. La Nueva Jerusalén somos nosotros, los que alcancen corona, los que vengan a ser parte de esa corona, ¿sí? Esos son los que vamos a estar en el cielo, para esa herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros, ¿sí? Tú me podrás decir, pero Pablo también en Tesalonicenses dice que todos seremos arrebatados y que los que estemos en el cuerpo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero está hablando de una iglesia que es Tesalonicenses, donde le está diciendo que han caminado en las 3 partes básicas, ¿no? Tienen obras de fe, obras de amor, ¿sí? Y están caminando hacia la esperanza viva, constantes en la esperanza, así les dice. Por eso les está escribiendo que todos seremos transformados, porque ellos tienen buen testimonio. Así es que si no, ¿qué haríamos con los versículos donde habla de las vírgenes insensatas? ¿No? ¿Qué haríamos con
con el versículo donde en Mateo 25 el Señor nos habla del siervo inútil, ¿sí? Y de qué vamos a hacer con esos versículos que dicen, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y son cristianos, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, son cristianos. En tu nombre hicimos milagros, son cristianos. En tu nombre profetizamos, son cristianos. Entonces, y les diré el Señor, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, si el Señor Jesucristo nos está enseñando que tenemos que vencer, no nos confiemos y digamos, todos vamos a ser transformados y todos vamos a tener un cuerpo glorificado. Porque aquel que no muere al pecado, tenemos que morir al pecado para poder ser verdaderamente unas nuevas criaturas, como dice Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15 dice que si tú no mueres ese pecado, ¿sí? Dice versículo 15, 25, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿sí? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de grano, ¿sí? Así es que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado al que venciere. Al que venciere, porque lo que está haciendo Dios, haciendo un templo santo para Él, pero ese es un trabajo de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando termine la gran tribulación, entonces el Señor vendrá con su esposa. Ya no dice la iglesia, vendrá con su esposa, ¿sí? La desposada, ya casada con ella. Yo creo que esa boda se va a celebrar desde que viene el tribunal y dicen, ustedes son los míos, para ser uno con Cristo, como uno es con el Padre, y formar esos muros de la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Ahí es cuando ésta desciende del cielo, desciende ya con la iglesia, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Dios enjuaga las lágrimas de todos los que salieron de la gran tribulación, es decir, no fueron al cielo. Aquí mira, en Apocalipsis 21, ¿sí? En Apocalipsis 21 dice, cuando inicie el milenio, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Materia, de todos modos es materia, pero ya un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descender del cielo de Dios. ¿Dónde está nuestra herencia? En el cielo. ¿Cómo se llama nuestra herencia en el cielo? Se llama la nueva Jerusalén. Con ella vamos a descender del cielo, pero ya como la esposa ataviada para Jesucristo, ¿sí? Todos los que vencieron. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén somos nosotros. La nueva Jerusalén es Cristo, habiendo formado el templo santo para nuestro Padre Celestial, para que Él habite ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, el templo santo de Dios, la meta cumplida por nuestro Padre Celestial. Contigo, sin mí, Él la va a lograr, porque Él está poniendo, y habremos muchos que hemos de vencer. El tabernáculo de Dios con los hombres, ¿eh? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí viene el tabernáculo de Dios, donde Dios habita con los hombres que ya están aquí, dice, ¿sí? Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque están saliendo de la gran tribulación. Ellos no fueron al cielo
pero vencieron. Son los consiervos que tenían que esperar a los que se les dieron vestiduras blancas. Ellos, la iglesia desobediente, es decir, el cristiano que no alcanzó corona, junto con los de la gran tribulación, entonces ellos van a estar, se les va a enjugar sus lágrimas, en especial a los que salieron de la gran tribulación. Y ya no habrá muerte, porque va a empezar el milenio, ¿sí? Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Así es que aquí nosotros estamos viendo que entonces terminó la gran tribulación y viene la nueva Jerusalén, ¿no? Pero también viene y dice que enjugará todas las lágrimas de los que salieron de la gran tribulación, y también van a estar ahí los que se les dieron vestiduras blancas, esos que no fueron al cielo por no haber alcanzado. Ahí ellos, todos ellos, él será nuestro Dios, el Señor, ¿no? Entonces baja, pero quien baja es el Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con su esposa, que es la nueva Jerusalén, siendo ya unos. Y entonces iniciará el milenio. ¿Iniciará qué? El milenio. Mira, Apocalipsis 20, creo que el capítulo de Apocalipsis 20 nos ubica muy perfectamente bien con todas estas cosas que van a suceder. Mira, Apocalipsis 20, déjame tomar un poquito de agua. Ah, qué rico. Apocalipsis 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea que baja a la tierra donde está el abismo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una gran cadena en la mano. Y dice el versículo 2: y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuánto tiempo lo va a atar? Por 1000 años. Ya sabemos que Apocalipsis siempre es relativo con el tiempo, pero cuando dice 7 años va a durar la tribulación, 3 años y medio la tribulación y 3 años y medio la gran tribulación, y si el milenio va a durar 1000 años, ve la proporción de tiempo, o sea, es muchísimo, pero no son así 1000 años tal y tal como quisiéramos ubicarlos, ¿no? Y entonces dice en el versículo 3: y lo arrojó al abismo. ¿A quién? A Satanás. Quiere decir que mientras no llegue a suceder ese tiempo, que termine la gran tribulación, Satanás está aquí en la tierra. Por eso dice el versículo: mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno. Por eso el Señor lo usa para que nos pegue y nos pruebe, y de todos modos, y peor es cuando desobedecemos, porque entonces viene y nos zarandea, ¿no? Porque caemos en pecado, y el pecado da luz a la muerte, quedamos muertos. O sea, tenemos que nosotros verdaderamente esforzarnos para vivir una vida santa. Eres probado, sí, así es que muchas veces dices: ¿por qué me pasó esto? ¿Tuviste desobediencia? ¿Cometiste pecado? Pide perdón. No caíste en desobediencia, no cometiste pecado, soporta la prueba. Soporta la prueba, porque el Señor te va a sacar adelante, ¿sí? Amén. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 20: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, ya no va a poder engañar en esos 1000 años a las naciones hasta que fuesen cumplir los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿sí? Cuando el Señor va a terminar con él. Ahora sí, el Padre Celestial, ¿sí? Mientras tú ya lo venciste. ¿Quiénes lo vencieron? En los que vencieron y alcanzaron, vencieron a Satanás. Los que se quedaron a la tribulación también lo vencen, porque dice: por el testimonio que ya tenían, pero fueron decapitados por la palabra de Dios. Entonces esos
son los que alcanzan. Los que entraron en la gran tribulación, muchos van a ser salvos. Por eso Dios va a enjugar sus lágrimas y ya no habrá más muerte ni más, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 4, y vi tronos. No vi un trono. Desde luego, vamos a hablar del trono blanco, que es donde se sienta el Padre Celestial, pero aquí está hablando de tronos, que es palabra plural, y vi tronos, y quienes se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los que alcanzaron corona, o los que alcanzamos corona, los que descendimos del cielo, los que fuimos esa esposa bajamos del cielo como una esposa ataviada para su marido, ¿sí? Los que vencieron el pecado, que ya el pecado ya no pudo hacer más, hasta cuando estuviste en el cuerpo ya lo venciste, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú ya tienes que, para lograr esa meta, tienes que ser ese varón perfecto, que ya no ofendes, que eres manso, que eres humilde, que eres igual que nuestro Señor Jesucristo, y que amas a los hermanos con el mismo amor con que nos amó el Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento os doy, que se aman como yo los he amado. Y entonces tú serás de los que van a juzgar a las naciones, o seremos de los que vienen a juzgar las naciones. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esos que recibieron. Y aquí está la iglesia que se quedó, ¿sí? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, tanto de la tribulación como de la gran tribulación, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ¿sí? Recuerda que en la gran tribulación está adorar a la bestia, a su imagen. Ahorita no vamos a entrar a separar porque hay una imagen, que aparte que está la bestia, hay una imagen, ¿sí? Y no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos. Es decir, no permitieron que si no te dejas marcar, entonces no vas a comer y no vas a tener provisión. Dicen, el Señor es mi proveedor. Ellos tuvieron testimonio, el Señor será mi proveedor. Pero qué difícil ser disciplinados en esa gran tribulación y en esa tribulación. En la pura tribulación vemos que habrá hambres, pestes, terremotos, ¿sí? Y sale un caballo que se le da autoridad de quitar la paz sobre la tierra. Vemos un caballo que se le da autoridad de quitar la cuarta parte de los hombres para que los mate. O sea, todo eso, mi hermano, no creo que un Pablo se quede esa tribulación. No creo que un Pedro se quede. No estoy poniendo, ¿sí? No estoy poniendo ejemplos de gente de aquí de la iglesia presente de este siglo, ¿sí? O sea, de nosotros. Yo no creo que en este caso Pablo dijo, me está guardada la corona, me está guardada la corona. ¿Sí? Es que por eso nosotros nos afirmamos y lo vemos así bíblicamente, ¿sí? Que seremos nosotros arrebatados para que dé inicio la tribulación y la gran tribulación, y nos vamos a tomar nuestra herencia incorruptible, incontaminada y sin mancha, reservada para nosotros, ¿sí? Reservada para nosotros allá en el cielo. Entonces aquí lo que es importante, el que venza se sentará con el Señor Jesucristo, el que no venza se queda en la tribulación, y en la tribulación no todos serán salvos, así dice en Mateo 24, ¿sí? Pero aquí en Apocalipsis 20 dice, yo vi esos tronos y se sentaron sobre ellos los que tuvieron la facultad de juzgar, pero también vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí?
Pero ¿qué va a pasar con todos aquellos que no recibieron a Jesucristo? Porque aún dice en Apocalipsis que cuando viene la gran tribulación, ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron muchos. Mira, dice Apocalipsis 9:20, mira, ve cómo el Señor está mandando, ¿sí? Dice, si lees aquí Apocalipsis 9, ¿sí? Está narrando toda la gran tribulación, ¿sí? Dice, fíjate, rápidamente vamos a leer Apocalipsis 9:1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo del abismo. Se salieron todos chamucos, ¿no? Dice, todos los demonios salieron del pozo del abismo con humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente dañaran a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿sí? Dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Qué manera de soportar cualquier cosa, ¿no? Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No van a morir, serán atormentados. El aspecto de las langostas era semejante a de los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían el cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y de caballos corriendo a la batalla. No me acuerdo, una vez estaba viendo un Discovery Channel y decían, es que yo creo que Juan estaba viendo ahora los helicópteros. Ay, dices, ¿no? Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y el primer ay pasó, y aquí vienen los 2 ayes después de esto. Fíjate, los 2 ayes segundos son tremendos. El sexto ángel tocó la trompeta. No me va a alcanzar el tiempo, nomás quiero decir aquí esto. Versículo 20, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Siguieron adorando demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Siguieron en la idolatría. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos son los muertos que van a quedar muertos, que dice en Apocalipsis 20. Todos esos van a quedar muertos y no van a volver a vivir hasta que pasen los 1000 años. Es decir, no van a poder salir otra vez aquí a la tierra estos muertos, dice Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, ¿quiénes entran? Los que alcanzaron corona, los que se quedaron a la tribulación y los que la libraron en la gran tribulación. Los que no se arrepintieron, ¿sí? Esos se van a ir a esa segunda, se van a ir al trono blanco, ¿sí?
Dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, cuando se terminen los 1000 años, vuelven a vivir y van a ir a ese trono blanco. Van a ir a ese trono blanco. Sí, Carlos Cero, es impresionante que Dios nos haya concedido conocer estos misterios, de los cuales en parte conocemos, en parte profetizamos, pero tenemos que formar una convicción cada uno de nosotros para nuestro bien, para que nosotros podamos saber que Dios viene a juzgarnos, a la iglesia, y al que no reciba a Cristo y no adore a Cristo, también se va a quedar a la gran tribulación, en el cuerpo y sin el cuerpo. Por eso está ese misterio de las 10 vírgenes. Las 10 se durmieron, las 10 dejaron el cuerpo, y las sensatas se fueron al cielo con su cuerpo glorificado, y las insensatas, que ya habían dejado el cuerpo, se quedaron en la tribulación. Así es que todo esto es con el cuerpo y sin el cuerpo. Y te lo pongo muy sencillo. ¿Qué va a pasar con te lo voy a poner muy rápido? O sea, ¿qué va a pasar con los aztecas? ¿Qué va a pasar con los mayas? ¿Qué va a pasar con todas esas gentes que pasaron por aquí? ¿Tenían espíritu? ¿Tenían alma? ¿Les fue predicado el evangelio? ¿Sí? Van a conocer, y que tienen que doblar su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay, y van a poder recibir, porque dice que aunque no estén en el cuerpo, van a venir todas esas batallas, y ni muchos de ellos no se van a arrepentir. Entonces esos no volverán a vivir. Amén, mis hermanos. Creo que vamos a seguir el siguiente lunes hablando, porque no hemos entrado realmente al trono blanco para poderlo discernir y entenderlo. Yo sé que muchos de ustedes también, y qué bueno, gloria a Dios, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios y pueden disentir de algunas cosas de las que acabo yo de predicar, ¿sí? Y pueden disentir, y muy respetable, mis hermanos, muy respetable si tienen es decir, difieren de lo que acabo de predicar, que porque este versículo, pidámosle a Dios que nos ordene. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es muy bonito, Georgetta. Apocalipsis, volverlo a estudiar es un gozo tremendo, porque lo podemos entender, y además dice la palabra de Dios que bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Y es un libro que normalmente todos los cristianos le damos la vuelta, porque no es fácil de leer, pero por su misericordia, todos saben que tuve mucha hambre de Apocalipsis durante años, y Dios, pues, si yo le ruego que si estoy dando cosas equivocadas, que Dios nos corrija y me corrija a mí. Pero yo veo y confirmo, ¿sí?, que todo va coincidiendo conforme, y me ha servido impresionante, ¿sí? ¿Sí? No, me ha servido impresionante conocer todos estos misterios, porque cuando leo el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo enlaza y todo se agrupa. Así es que, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Señor, que nos lleva a la perfección, Señor, que nos permite dejar esa doctrina de Cristo, que es básica e importante, Señor, pero para ir a la perfección, para nosotros, Señor, ya dejar las obras de arrepentimiento, Señor, ya dejar toda esa situación de que ya nosotros tenemos que ir a la perfección como tú nos has llamado, Señor.
Te bendecimos, mi Padre Celestial. Yo te ruego que a toda tu iglesia, Señor, palabra de vida, a todos estos discípulos, Señor, que tú has puesto en esta iglesia, Señor, nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, los amamos y sigamos en esta prueba porque Dios está desarrollando en nosotros paciencia. Es una prueba, ¿sí? Y está desarrollando, ¿sí?, paciencia. Les agradezco mucho sus comentarios. A Cristo sea toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios me los bendice, mis hermanos. Bye.